están constituyendo el sistema esquelético, pero hay otros que constituyen el material genético, otros que tienen que ver con proteína. El sodio es súper importante, la bomba de sodio potasio es la que transporta iones a través de la membrana y mantiene el equilibrio metabólico, el equilibrio hidroelectrolítico. Los oligoelementos son más exquisitos y están, por ejemplo, en el metabolismo de una serie de sustancias, son antioxidantes, tienen que ver con la hemoglobina, entonces con el transporte de oxígeno, y al final todo se reduce a que sin ellos no podemos tener oxígeno, y si no tenemos oxígeno no tenemos energía, o sea, ATP, y no podemos cumplir con el crecimiento, el desarrollo y la mantención, digamos, del organismo. O sea, en resumidas cuentas, esas son las funciones que tienen los minerales en el organismo. Bueno, el calcio es muy abundante y es la matriz mineral de todos los huesos. Tenemos una parte de los huesos que es colágeno, y arriba del colágeno se deposita este mineral que se llama técnicamente hidroxiapatita, pero es calcio con otros minerales. Y hay calcio también en una serie de reacciones químicas de la sangre, del medio interno, pero mucho menos que el que está en el pecho. Ahora volvemos a la homeostasis. Se acuerda que la homeostasis está metida por todos lados y el organismo tiende a la homeostasis también. Y tiene mecanismos de compensación que, como dijimos, duran hasta cierto punto nomás. O sea, si la amenaza sigue, entonces ya el organismo no es capaz de autorregular. El metabolismo del calcio tiene que ver con las paratiroides. ¿Se acuerdan de las paratiroides o no? Sí. Es una glandulita chiquitita, así que generalmente ni se reconocen, pero están pegadas a la glándula tiroides. Entonces estas glándulas paratiroides pueden estar normales, pueden tener hipoactividad o pueden tener hiperactividad. Entonces cuando tienen hipoactividad, el calcio no se deposita, cuando tienen hiperactividad se deposita demasiado. Entonces todo esto está regulado por la absorción intestinal, es decir, las hormonas paratiroidea o paratormona regula la absorción de calcio, la liberación del calcio del esqueleto. Bueno, cura que el esqueleto es así y es una estructura que no se mueve, que es fija y que siempre hace lo mismo. Pero cada más o menos 2 años todo el esqueleto se renueva por completo. Entonces la matriz ósea y la matriz colágena van cambiando. Si uno hace ejercicio, los huesos se van remodelando. Si uno deja de hacer ejercicio, también. Entonces el esqueleto cambia de una manera tremenda y el calcio también se reabsorbe y se filtra a través de los riñones. Como anda por ahí por los riñones, es consistente con que se formen cálculos renales cuando hay exceso de calcio. Ahora, también es tan bueno, o sea, tan malo tener demasiado calcio, porque se forman cálculos, porque se van
a dar a las placas de ateroma, porque se depositan en las placas de ateroma, como tener demasiado poco calcio. Y porque el poco calcio entonces produce inestabilidad en las membranas celulares, especialmente del tejido nervioso, y se produce convulsión. Entonces lo que uno conoce como tetania, es decir, esas convulsiones incontrolables, pues una de las causas, digamos, es la falta de calcio. Entonces esta falta de calcio, el calcio se absorbe y se fija en los huesos gracias a la vitamina D. Entonces si uno no tiene vitamina D, puede caer en insuficiencia de calcio. Las células paratiroideas tienen receptores que regulan la homeostasis del calcio. Entonces, si la paratiroidea está bien, nosotros absorbemos el calcio justo, metabolizamos el calcio justo y se va cambiando en la medida de las necesidades. Por ejemplo, si uno se fractura, tiene más necesidad de calcio en un punto determinado. Y estos receptores sensores del calcio captan cuando hay un déficit de calcio y le dicen a la paratiroide baja tus revoluciones o sube tus revoluciones. También hay problemas genéticos, es decir, una persona nace sin reguladores del receptor sensor del calcio, y también puede ser que tenga una enfermedad autoinmune en que haya autoanticuerpos contra estos receptores del calcio. Después vamos a ver las enfermedades autoinmunes. Ahora, ¿cómo puede reconocer uno si hay hipercalcemia o hipocalcemia que le está causando arritmia al sujeto o le está causando estas convulsiones? Una de las formas es tomarle un electrocardiograma en que uno ve alteraciones que son específicas para la hipo o hipercalcemia. Entonces tenemos modificación del segmento UT. Bueno, ¿ustedes aprenden a interpretar electro en alguna parte o no? En medicina. Sí. Ya, bueno. Una de las cosas para las cuales sirve el electrocardiograma fuera de ver los infartos es ver los problemas del calcio. Y muchas veces uno encuentra estos electrocardiogramas alterados y no sabía que la persona tenía autoanticuerpos contra los receptores del calcio. Hay una serie de enfermedades que se descubren por casualidad y que uno muchas veces no haya que hacer con ellas porque explican lo que tiene el paciente y otras ni siquiera son sintomáticas. Se habla de calcificaciones patológicas cuando están en una parte que no es el esqueleto. Entonces están generalmente en tejidos blandos y es porque hay algún tipo de necrosis y el calcio se va depositando en ese tejido que está ahí pero está necrótico. Generalmente hay necrosis isquémica. ¿Se acuerdan de la necrosis? Sí. Sí. Ya. Entonces, puede ser también un problema o sea, depósito sobre una cicatriz de un tejido muerto, o puede ser una falla metabólica, entonces que se esté absorbiendo demasiado calcio y que no se alcance a eliminar, entonces se deposita en los tejidos o en las cavidades o alrededor de las células. Entonces, por ejemplo, ahí tienen una arteria y
todas esas cosas moradas oscuras que se ven ahí son depósitos de calcio en una placa de ateroma, varias placas de ateroma. Y los tejidos entonces tienen que estar en general dañados, o sea, el tejido sano es muy raro que se deposite el calcio. Y se habla de calcificación distrófica cuando es por muerte celular, y calcificación metastásica, y no es como las metástasis del cáncer, sino que son alteraciones metabólicas, ¿ya? Es decir, la persona tiene problemas para absorber y eliminar el calcio. Y en el otro es simplemente que se deposita sobre el tejido muerto. Esa es la diferencia. Y esto es algo que es relativamente común, la litiasis cálcica, sobre todo en personas que tienen alteraciones del metabolismo del calcio y que toman poca agua, por eso es que a uno le recomiendan tomar bastante líquido en el día. La orina tiende, y si además hay una malformación, por ejemplo, de la vía urinaria, la orina tiende a estancarse en alguna parte y ahí entonces se acumula calcio formando piedras, ¿no? Y eso se llama entonces nefrolitiasis. Estas piedras pueden ser chiquititas, así como arenitas, y de todas maneras causar problemas al expulsarse porque raspan la vía urinaria, o pueden ser medianas y producir obstrucción en el momento de orinar y mucho dolor porque irritan la vía urinaria, o pueden ser enormes cálculos que llenan todas los cálices renales, y ahí se llama entonces litiasis coraliforme, y esa hay que ir a sacarla quirúrgicamente porque no se puede eliminar, salvo hay un tratamiento con ondas de choque que permite fragmentar estos enormes cálculos para que salgan. Ahora esa cuestión funciona y a veces no funciona. Entonces, ¿y qué es lo que pasa realmente? Porque hay que atacar los cálculos renales. Uno, porque producen dolor, y a veces dolor invalidante, un dolor tipo cólico, pero en la vía urinaria, que generalmente comienza en la espalda y se va hacia los genitales, y es un dolor muy insoportable. Bueno, esa es una razón, y la otra, porque cualquier cuerpo extraño que ande por la vía urinaria puede infectar la orina, o con el roce se produce una debilidad de la mucosa, se infecta la orina y la persona tiene pielonefritis sobre pielonefritis sobre pielonefritis. Entonces finalmente puede tener hasta un absceso renal, y antes que se produzca el absceso, ojalá que esté sin cálculo. Bueno, este síndrome de lesión del cromosoma 22q11, es decir, de una de las prolongaciones del cromosoma, o síndrome de Guillot, es conocido porque de algunas enfermedades raras se empiezan a asociar los pacientes y empiezan a hacer mucha difusión para el diagnóstico precoz y para el, ojalá, tratamiento de estos niñitos desde su primera infancia, por lo tanto más pronto se trate, menos daño para el cuerpo. Entonces, el síndrome de George tiene una fácil característica y tiene problemas del metabolismo del calcio, que se formaron mal durante el desarrollo embrionario. Entonces es la típica carita del niñito con síndrome de Di-Giorgi, que tiene los ojos muy separados, a veces tiene una especie de muesca entre los cejas,
y generalmente tiene paladar hendido, labio leporino o toda el síndrome del labio leporino con paladar hendido, es decir, desde la piel hasta el paladar duro. ¿Y por qué es importante saber reconocer las fases de este niño? Porque generalmente se asocia con malformaciones cardíacas, problemas inmunes, hipocalcemia, problemas de conducta, porque tiene sus membranas de las neuronas poco estables. Y por lo tanto entonces va a ser un niñito que tiene muchos problemas. Las orejas también tienen una forma especial. ¿Pasan en biología en alguna parte y defectos congénitos y esas cosas? ¿En pediatría tal vez? Bueno, porque yo le voy a pasar algunas cosas, pero es muy importante darse cuenta de los recién nacidos y a veces de los fetos que tienen caras un poco raras, porque hay que irle a investigar si tienen malformaciones internas asociadas. A medida que uno va envejeciendo, el otro día me dijeron que medía como 3 centímetros menos que hace 10 años. Entonces yo calculo que en otros 10 años más voy a estar así y en unos 20 años más voy a estar así. Entonces, a medida que uno envejece, se va alterando la absorción de una serie de cosas, y entre otras del calcio. Y el hueso tiene poca densidad porque tiene poco calcio, el colágeno tampoco anda de lo muy mejor, entonces el hueso se empieza a adelgazar la clavícula y se va viendo con las clavículas cada vez más delgadas y cada vez más escasas, y la médula ósea en el anciano está reemplazada por tejido adiposo. Entonces, más o menos como a los 30 años uno tiene mitad de tejido adiposo, mitad de tejido hematopoyético, pero cuando es viejo tiene mucho más tejido adiposo y menos tejido hematopoyético, y es normal para la edad. Entonces, es muy importante en la biopsia de médula ósea decir qué edad tiene el paciente, porque uno puede encontrar espantosa la falta de médula ósea, pero si te dicen que la persona tiene como 80 años, es normal. Bueno, entonces la osteopenia, que es un estadio previo a la osteoporosis, es característica del anciano, y la osteoporosis, el problema que tiene muchos riesgos de fractura, y una caída en una persona anciana que tiene osteopenia o osteoporosis no es solamente por la caída, sino que la persona pierde su movilidad y por lo tanto pierde su autovalencia. Ya es una persona que va a pasar mucho tiempo recuperándose de eso, tal vez la quimio no funciona tan bien porque no absorbe tanto nutriente, y la persona entonces ya no va a poder valerse por sí misma, ya no va a poder levantarse sola, ya no va a poder salir, ya no va a poder hacer un montón de cosas, y se puede convertir entonces en una persona postrada, y por lo tanto dependiente de su familia, de cuidadores, de otras personas. Entonces se produce una alteración a veces tremenda de la vida familiar. Por eso es que es importante prevenir las caídas y hacer ciertas aplicaciones de cambio en los domicilios para evitar que este viejecillo se caiga. Por supuesto que la persona se beneficia con una buena alimentación y con el ejercicio, pero si la persona además tiene factores genéticos y todos los antepasados se fracturaron la cadera y terminaron en la cama, ¿sí? Hay cosas que no se pueden, en la genética, digamos, no se puede cambiar.
lo de afuera, lo externo o exógeno sí se puede. Y por otra parte, entonces, otra cosa que se produce es la curvatura anormal fuera del achicamiento, la curvatura de la columna cada vez más, entonces la persona vive con dolor de espalda. Se produce una cifosis que ya no es la normal, uno siempre tiene un poquito de cifosis, pero esta cifosis es como así. ¿Estamos más o menos claros hasta ahí o no? Sí. Bueno, el hierro está por todos lados, en todas las células del cuerpo, pero especialmente en los glóbulos rojos, como componente de la molécula de hemoglobina. Y la molécula de hemoglobina es aquella que captura el oxígeno en los alvéolos y lo pasa a la circulación, y de ahí de la circulación el alvéolo, entonces, el glóbulo rojo entonces suelta este oxígeno en la periferia del organismo y las células entonces reciben una oxigenación. Hay un ciclo de hierro en el organismo que se absorbe en el intestino, como transferrina pasa al plasma. Entonces, por eso, cuando uno hace una investigación de si la persona está comiendo hierro o no, lo cual en las personas, por ejemplo, veganas absolutas suele pasar, y no estén absorbiendo hierro, entonces tienen la transferrina muy baja. Esta transferrina se acumula en órganos como la médula ósea y especialmente el hígado y el vaso, y se reutiliza el hierro de los glóbulos rojos añejos, es decir, de más de 21 días se van eliminando porque los eritrocitos al envejecer se rompen. Son capturados por el vaso, entonces reciclan todos los pedacitos de los eritrocitos y, entre otras cosas, el fierro de los eritrocitos, que es reutilizado para hacer nuevos glóbulos rojos. Y seguimos con la homeostasis. Todos los excesos son malos y todas las faltas o falencias también son malas. Entonces hay una serie de problemas con la falta de hierro, especialmente la anemia ferropénica, que es una anemia súper común, sobre todo en las mujeres en edad fértil que tienen unas reglas abundantes. Casi todas tienen algún granito de anemia, que muchas veces se les descubre cuando van a consultar por otra cosa. Y resulta que tenían anemia, y afloja la niñita, que le da lata levantarse, qué sé yo, y a lo mejor era solo anemia. Se caracteriza por palidez y por falta de ánimo. Las mujeres, después de tener un parto, también pueden tener anemia. Y el exceso de hierro, el hierro, cuando no se elimina, se acumula en el organismo, especialmente en la piel, en el vaso y en el hígado, porque son los órganos que acumulan hierro. En realidad el vaso y el hígado, y cuando ya el vaso y el hígado están llenos, se acumula en la piel. Y la gente entonces se ve de color azulito. Es muy raro, pero se ve azulito. Hay una hemocromatosis hereditaria o primaria que se produce por acumulación excesiva de hierro y produce trastornos hepáticos, es decir, insuficiencia hepática, ictericia. Ahora las personas con acumulación de hierro e ictericia se ven rarísimas porque son mezclas de azul con amarillo. Entonces se ven como medio verdosas.
Esta acumulación de hierro también se ve en otras células como los músculos erectores del pene, como en el miocardio, etc. Entonces las células empiezan a fallar porque tienen esta acumulación de hierro adentro. Es una enfermedad relativamente frecuente, es decir, que es posible que uno se la encuentre en sus pacientes de atención primaria. ¿Ya? A la gente de origen más bien nórdico les pasa más esto, ¿no? Que a la gente de origen afroamericano o africano o mongoloide, es decir, de las poblaciones indígenas. En realidad las poblaciones indígenas son bastante resistentes a muchas cosas. Los hombres son más frecuentes que las mujeres y las mujeres no suelen acumular hierro porque pierden sangre con los partos y con las menstruaciones. Entonces, a lo mejor si lo acumularan se verían mujeres azules, pero es muy raro que pase eso, ¿no? La hemocromatosis adquirida se puede producir, por ejemplo, cuando uno le hace muchas transfusiones a una persona, ¿no? Que se produce hemólisis, porque a veces el grupo es compatible, pero algún subgrupo no es compatible, y se produce rechazo de esa cantidad de sangre, de esa unidad de sangre, pero hay gente que le ponen 20 unidades de sangre, politraumatismo, qué sé yo. Entonces esas personas pueden tener hemocromatosis secundaria. Enfermedades hepáticas también que producen trastornos en la gestión, vamos a decir, del hierro. La hepatopatía alcohólica a veces se ve combinada con acumulaciones de hierro. Hay algunos alimentos o algunas bebidas que son ricas en hierro. Ingesta excesiva de hierro, de repente alguien puede pensar que va a tener una mejor musculatura, qué sé yo, tomando suplementos de hierro, y puede ser que no lo pueda eliminar. Entonces, siempre las enfermedades de depósito que afectan al vaso, al hígado y al cerebro. Entonces va a empezar en algún momento con trastornos neurológicos. Generalmente lo va a ir a ver a uno con los trastornos neurológicos. Y esto se pesquisa clínicamente por el color azul, ¿no? Y también se pesquisa por la asociación de síntomas neurológicos con hepáticos congénitos. Si la sobrecarga de hierro en el hígado es muy grande, se va a producir cirrosis, es decir, necrosis de la célula hepática y reemplazo por tejido fibroso, que no funciona pero soporta, como dijimos. Y ese es un tipo de cirrosis no alcohólico, que antes siempre se asociaba que la única causa de la cirrosis era el alcoholismo, pero se descubrió que las hepatitis virales también producían cirrosis, que algunas intoxicaciones también producían cirrosis, y este depósito de fierro que termina a veces siendo intoxicante también produce cirrosis. La miocardiopatía con depósito de hierro en las células cardíacas produce, por supuesto, arritmia, bradicardia, y esto se acompaña entonces de cambios de coloración de la piel. Ahora, ¿cómo lo diagnostica esto? Lo sospecha por la clínica, por lo que ya les comenté, y también entonces por análisis de fierro en la sangre,
tenemos ferritina y hierro sérico en ayunas y saturación de transferrina, estudios genéticos de los signos que producen porfiria, de los signos que producen hemocromatosis, y a veces entonces hay que hacer una biopsia hepática, porque el hígado es el que más acumula hierro. Entonces, el aspecto del hígado, lo que hay en esas zonas medias negritas, habitualmente son glóbulos rojos, pero en el caso de la hemocromatosis, lo que hay es depósitos de hierro. Y ese hierro se tiñe específicamente con un tipo de histoquímica que se llama PERS o azul de Prusia, y específicamente entonces todo el hierro se tiñe de color azul con esa coloración. Y uno dice, pero ¿para qué? Si todo el mundo sabe que es hierro, ¿ya? Pero se puede confundir con melanina o con algún otro tipo de sustancia que sea también, que se deposite también en el hígado. Entonces, si fuera melanina, podría ser una metástasis de melanoma o un melanoma primitivo hepático. Porque melanoma hay en todas partes, no cobra, el melanoma hay en todas partes. Entonces, por eso es importante hacer la distinción. Si uno encuentra estos depósitos medio puros, así, que sea melanina o que sea hierro, es muy importante para el tratamiento. Bueno, el cobre también es un metal que se ocupa en varias cadenas enzimáticas, es un antioxidante, es un conservante de los tejidos, es antibacteriano, participa en la síntesis de la adrenalina y en la formación del tejido conjuntivo, porque estimula los fibroblastos. Y también el cobre se absorbe por la alimentación y se va a depositar a distintos tejidos, y mientras haya poco cobre, pero lo necesario en el organismo, todo anda bien. Entonces puede ser que la falta de cobre produzca una falla enzimática y el exceso de cobre produce una intoxicación que se ve también por aumento de volumen del vaso, del hígado, por signos neurológicos, por problemas de la cicatrización y por colores también, depósitos de cobre. Como otras cosas también se adquiere con la alimentación. El síndrome de Menkes es una falta de cobre, yo nunca lo he visto, así que es poco probable que lo vean en la hemocromatosis, sí, pero el síndrome de Menkes es bastante raro. Puede producir alteraciones de la memoria, de la conciencia, también puede producir anemia, y como produce problemas del colágeno, también puede observarse algunas cosas que tienen como origen la falla del colágeno, como mala cicatrización o debilidad de conductos, por ejemplo, debilidad de la arteria. Y el tratamiento es bien sencillo porque es a base de cobre. Ahora, si uno tiene exceso de cobre, si no está unido a proteína, es tóxico y se va a depositar adivinen en el cerebro, en el vaso, en el hígado. ¿Ya? Y también en los riñones, y si se acumula en cantidad suficiente va a producir una nefritis crónica, entonces va a disminuir la velocidad de filtración glomerular y vamos a tener una enfermedad renal. Se trata con una sustancia que se llama penicilanina, que forma un complejo que se elimina del organismo. La penicilanina captura este cobre y permite su eliminación.
y hay que repetirlo. Bueno, entonces se produce ese anillo alrededor del iris, que es bien característico por depósito de cobre. Entonces cuando uno le dice a alguien qué bonitos ojos tienes, a lo mejor es por depósito de cobre que tienen ese color tan raro, como café, naranja. Es más difícil verlo en un iris café. Y el hígado entonces se va poniendo de una consistencia cada vez mayor y en vez de rojo oscuro también se pone café. El yodo también, el déficit de yodo es relativamente frecuente, pero antiguamente era mucho más frecuente porque la gente que vivía al lado del mar comía cosas con yodo por el mar. Entonces comían marisco, pescado y andaban súper bien con el tiro. Pero la gente que vivía tierra adentro no había manera de transportar pescado fresco, marisco fresco, entonces no comían yodo. Y como consecuencia se le empezaba a agrandar la tiroides hasta producirse una tremenda masa en el cuello, que era bien característica y se llama hasta el día de hoy bocio. Eso se corrigió agregándole yodo a la sal que uno compra en el supermercado. Entonces prácticamente toda la sal viene con este yodo. Y entonces ahora es rarísimo ver a una persona con bocio. Si la tiroides no tiene suficiente yodo para funcionar, entonces se produce un cuadro de hipotiroidismo, que es un poco diferente en los niños y en los adultos. El niño chico, digamos, produce una fase característica que es como los rasgos muy toscos. Las guaguitas son en general mononas, si tienen naricita chiquitita, cachetito, así. Pero el niño con esta falta de yodo tiene una lengua más grande y no tiene naricita, tiene una nariz ancha. Y tiene escaso desarrollo. Ahora esto se podría arreglar hasta cierto punto con suministrarle yodo. Es bastante raro que hoy día pase esto, antes pasaba mucho más porque la gente que no tenía acceso al yodo era relativamente frecuente. Y en el adulto entonces la falta de yodo se ve reflejada en el bocio, que es un aumento de la glándula tiroides en el cuello, que a veces es visible así nomás, otras veces es necesario palpar el cuello para darse cuenta que está aumentado. Y el bocio puede ser difuso, es decir, abarcar toda la glándula, o ser nodular, es decir, una glándula chiquitita pero con un nódulo. Puede ser un nódulo único o pueden ser varios nódulos. Y eso se acompaña con alteración de la hormona tiroidea. El exceso de yodo produce un hipertiroidismo, y ese hipertiroidismo puede ser por excesivo consumo de yodo, pero también por una enfermedad autoinmune que ataque la tiroides. Entonces la persona, el yodo tiene que ver con el metabolismo. Por lo tanto, entonces, si aumenta el metabolismo, la persona va a estar siempre a una temperatura mayor que lo habitual y va a tener temblores y ansiedad y se produce un síndrome bien característico que son los ojos saltones, que parece que los ojos se paran a salir de las órbitas.
Ahora, eso es por un edema de la grasa, ¿cómo le dicen? Intraconal, de la grasa que está metida en la órbita. Se le puede caer el pelo, o puede tener pelo muy áspero, taquicardia, muy irritable, debido a este hipertiroidismo. Ahora, no siempre a las personas que tienen problemas con los minerales se les hace biopsia. La gran mayoría se soluciona con niveles de sangre, de transferrina, de fierro cétrico, de la calcemia, la calciuria, en general son analizables en la sangre y en la orina. Pero de repente hay ocasiones en que las acumulaciones de estas sustancias hacen necesario que se tome una biopsia. Entonces ya vimos que lo que pasaba con la biopsia hepática y la tinción con tinción de Pearls o azul de Brucia. El colorante se llama así, ¿ya? Azul de Brucia. Y uno de los problemas, digamos, para ver, por ejemplo, las alteraciones del metabolismo del calcio, es ver la estructura del hueso. Los huesos generalmente se sacan de la cresta ilíaca, por aquí, porque es bastante accesible, es decir, no hay que entrar al cuerpo, a las cavidades, digamos, del paciente para tomar una biopsia de ahí, y las otras son de fémur, por ejemplo, de la diáfisis del fémur. Entonces, el examen histológico de los huesos sirve para estas cosas. Sirve para ver, por ejemplo, cuál es la relación entre el tejido adiposo y el tejido hematopoyético. Se le da para ver, por ejemplo, si hay una anemia plástica, es decir, una anemia donde hay pura grasa en la médula ósea y no hay tejido hematopoyético. O puede servir para ver especies, porque las columnas de Havers, por ejemplo, y los espacios de los osteocitos y los osteoblastos y los osteoclastos son distintos para cada especie, ¿ya? Entonces el hueso humano está organizado así, pero el hueso de ratón, el hueso de mapache, el hueso de caballo están organizados de forma distinta. Si yo puedo encontrar un huesito, un pedacito de hueso chico por ahí y decir, oh, ¿será humano o no? Entonces le hago una biopsia, digamos, a ese hueso y por la organización puedo determinar de qué especie es. Bueno, y uno de los quebraderos de cabeza de la anatomía patológica para que la muestra quede lo mejor posible para hacer diagnóstico es la descalcificación, ¿ya? Sabemos que el esqueleto está formado entonces por una matriz colágena y depósitos de hidroxiapatita, es decir, calcio con otros minerales. Entonces le tenemos que sacar el calcio para poder cortar ese hueso, porque uno trabaja con unas navajas que son muy resistentes, pero nunca tanto como para cortar un hueso lleno de calcio. Entonces hay que sacárselo y se saca, puede ser con ácido, pero si le ponemos un ácido muy fuerte, se desaparece todo el calcio y la muestra se vuelve demasiado vieja. Entonces se hace una descalcificación con ácidos débiles y con tiempo controlado, es decir, según el tamaño del huesito se deja 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, hasta que queda relativamente blando y se puede cortar. También hay una forma de estudiar los huesos que rara vez se hace hoy día, pero antes siempre se hacía, que es cortarlo con un micrótomo gigante, más o menos de este porte, un disco
que era de diamante y se cortaba el hueso como en una lonjita y se desgastaba hasta que quedaba transparente. Era hermosísimo, pero era muy doloroso. Ahora, las biopsias óseas se hacen de distintas formas. Una, la más corriente, la biopsia por punción con un trocar, es decir, una aguja hueca que es más o menos gordita, que tiene una especie de sierrita en el extremo y que se va insertando en el hueso y se va como una especie de llave, se va incrustando en el hueso hasta que saca un cilindrito del hueso. Debe medir como 1 centímetro, 2 centímetros de profundidad, no más, y como 1 centímetro o medio centímetro de diámetro. Uno dice, escucha la cosa chica, pero la verdad es que histológicamente hay montones de células ahí y por lo tanto se puede estudiar. También hay piezas operatorias, es decir, si uno hace, por ejemplo, una cirugía de cadera, va a sacar un pedazo más o menos respetable de hueso. Hay tejidos blandos que radiológicamente tienen calcio y uno toma la biopsia de tejidos blandos. Y también en autopsia uno puede sacar una muestra de cualquier tamaño que sea necesario para procesarla y ver qué es lo que tiene. Uno de los grandes problemas fuera del asunto de las anemias y de la distribución del tejido hematopoyético son las metástasis óseas. A veces las personas no solamente tienen osteoporosis, sino que tienen una metástasis en el hueso y eso hace que se quiebre y muchas veces la metástasis es más grande que el tumor primario. Entonces uno tiene que ir a buscar este tumor primario para saber de qué tipo es y se encuentra con que la metástasis es mucho más grandota que el tumor primario. Entonces, como les decía yo, la descalcificación es muy importante. Ahí tenemos las trabéculas óseas que están descalcificadas, pero todavía tienen el matriz colágeno y esas semillas de rosado, y ahí uno puede encontrar, por ejemplo, osteocitos y osteoblastos. Y entre medio de las celdillas vamos a encontrar grasa, esas burbujas que se ven ahí, que son signos indirectos de la grasa. Ya les expliqué que con el procesamiento salía toda la grasa, se disolvía en los alcoholes y en los ciloles, y entonces quedan estos globitos que son los mensajes de la grasa que dice yo estuve aquí, y todo lo que es más oscuro es el tejido hematopoyético, y ahí se ven entonces los precursores de las 3 tipos de células sanguíneas. Y que uno logra descalcificar usando estos ácidos que ojalá sean ácidos débiles, y esta es una tensión con hematoxilina eosina, sería la más corriente, digamos, de todo. Y uno ahí entonces puede ver las enfermedades de depósito y puede ver, por ejemplo, como hay microcirculación en el hueso, las personas que sobre todo se inyectan droga, como uno rara vez puede comprar droga absolutamente pura, siempre el dealer, el comerciante va a tratar de echarle más cositas para que venda más. Entonces yo voy a echar raspado de medalla, talco de guagua y muchas otras cosas que tienen sus cristales que permiten reconocerlos y quedan atrapados en la microcirculación. Entonces ahí el hallazgo de esos elementos de la microcirculación no mienten, están ahí o no están ahí, naturalmente no deberían estar, por lo tanto son externos. Y como llegaron, puede estar indígena.
la descalcificación es un gran desafío para tratar estas muestras, y el otro gran desafío son los cortes. Cuando una navaja, por ejemplo, está mellada, tiene alguna irregularidad, el tejido se pone así. ¿Se fijan? Como unos hoyitos. Entonces, eso quiere decir que el equipo no está en buenas condiciones cuando se sacó este corte. Y por supuesto que esta parte y esta parte no son útiles para diagnóstico, no se ve nada. Solo tiene que tomar solamente las zonas que están bien conservadas. Y si queda mucho, si la muestra está muy dura, quiere decir que la descalcificación estuvo mal. Y a veces es necesario volver a desarmar todo y volver a descalcificar. Bueno, el calcio es muy fácil de ver con hematoxilina y eosina. Se depositan en masa y es de un color morado oscuro, amorfo, o sea, no hay células adentro. Así que bastante fácil. Hay otras coloraciones que uno usa porque se ven bonitas, pero para diagnóstico común y corriente basta con la hematoxilina y eosina. Bueno, los otros colorantes que están nombrados, como la alicerina roja, se ve así, el calcio, y el fructosa se ve así, negro, pero la utilidad es más o menos la misma. Bueno, yo les dije en la clase de métodos de la anatomía patológica que la inmunohistoquímica había venido a revolucionar todo lo que nosotros no veíamos celularmente, porque nos permite identificar moléculas que hacen reacción antígeno-anticuerpo con un indicador coloreal. Entonces, esta es una muestra de una glándula tratada con inmunohistoquímica. Entonces el anticuerpo que se preparó es de calcitonina. Las células que tienen calcitonina se van a juntar con este anticuerpo preparado y nos van a permitir ver las partes dogmáticas. Ahora, ¿por qué dice uso de controles? Cuando uno trabaja buscando algún elemento, ya sea un elemento químico, un elemento histológico, un elemento enzimático, cualquier tipo de elemento, tiene que procesar una muestra del problema, es decir, del caso que está viendo, una que sea positiva de algún caso anterior, y ojalá una que sea negativa. Al mismo tiempo, por el mismo reactivo, y eso permite entonces darse cuenta de la magnitud del cambio que estamos viendo. Es decir, si nosotros pensábamos que era positiva, pero la muestra queda igual que el negativo de control, es decir, que no hay de la sustancia que andábamos buscando. Si es positiva y es igual a nuestro control positivo, entonces quiere decir que es positiva porque se sometió al mismo proceso. Entonces, por eso es que cuando a uno le sale un caso positivo de cualquier cosa, de, no sé, de bacilos de la lepra, de Yardialandia, de lo que sea, uno lo guarda pero como hueso santo, porque lo va a tener que usar de control para casos futuros. Y nos andamos entre uno y otro patólogo, oye, tiene control de, qué sé yo, una cosa rarísima. Sí, tengo buen día, porque es la única forma de saber si tu muestra está positiva o negativa. Bueno, como yo les decía, en patología forense es posible mucho los cortes
óseo, hay un corte de un huesito que no es humano y que tiene unas columnas de House diferentes a las humanas. Todo lo que sea data de las fracturas, cuando uno tiene presión sanguínea, es decir, cuando está vivo, y se corta, se rompe, se fractura, sale sangre por la presión sanguínea hacia el tejido circundante. Cuando uno está muerto no hay presión sanguínea y no sale nada de eso. Entonces poder identificar esta sangre en los tejidos que rodean la lesión sirve para diferenciar si la persona estaba viva o muerta en el momento que se lesiona. También todo tipo de cuerpos extraños, así como los cristales de la droga, van a parar a la microcirculación, y hay otras cosas que van a parar a la microcirculación que son los habitantes del agua y la asfixia por sumersión. Entonces hay unas alguitas chiquititas que se llaman diatomeas que van a parar al pulmón, a los riñones, a la médula ósea, etc. Si la persona respiró adentro del agua cuando estaba viva. Uno, si cae o lo tiran al agua cuando está muerto, obvio no respira. Entonces estas diatomeas no pasan a ninguna parte, se quedan ahí en el pulmón con suerte. ¿Ya? Entonces hay diatomeitas y hay que compararlas con las que había en el agua. Entonces siempre que uno saca un cadáver del agua, tiene que tomar una muestrita de esa agua para ver si son las mismas diatomeas o no, porque hay miles. Cada zona tiene la suya. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí?